Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Fisiología Holística. Entonces, vamos a hacer hoy un pequeño resumen y juntando los conceptos de bazo y de páncreas, y con ello ya terminaremos, por esta vez, con este elemento tierra. Entonces ya empezamos a hablar desde el principio, desde los conceptos, para empezar a más o menos, esto era terminología, lo que era chino, y el término spleen, que desde los más antiguos, digamos, del término spleen, que viene incluso de nuestra vieja cultura, digamos así, de nuestro latín, ¿no? Algo como que era spleen, algo que tiene, decíamos, un humor tétrico, triste, muy sombría, ¿no? Que más o menos abogaba por aquella enfermedad bacera, ese cerebro vago, ese individuo que empezando con una melancolía, una pequeña melancolía, incluso podía caer en una aflicción profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, por las funciones que tanto bazo como páncreas hacía funcionar al cuerpo, veíamos, por ejemplo, que era importante contra infecciones. Entonces ahí estaba todo el sistema inmunológico. Era también capaz de formar elementos de la sangre junto a hígado. También era capaz de ir sustituyendo las células deformes de la sangre, las que tenían ya fecha de caducidad, y retirarlas, ¿no? Retirar células viejas. También retiraba partículas o limpiaba partículas extrañas. Hablábamos también sobre el metabolismo del agua. Y también eso lo formaba junto a pulmón y junto a riñón. Entonces, estos tres, bazo, pulmón y riñón, tenían ese metabolismo. Por supuesto, entraba a formar parte importante en el control de la digestión. Entonces hablábamos que este bazo, o la pareja de bazo y páncreas, pues era importante en el control alcalino, pero que para que una digestión fuese correcta y sobre todo esa absorción en intestino delgado, pues cuando por ambos conductos, desde las biliares y hasta el esplénico, pues iba a desembocar a esas primeras porciones del intestino delgado, para ajustar precisamente ese pH, pero ajustarlo hasta un punto muy concreto, pues tenía que estar, en ese sentido, bazo e hígado tenían que estar perfectamente equilibrados. Si hígado estaba, digamos, muy excitado, iba a dar un componente demasiado ácido, por tanto, bazo se iba a quedar un poco, no iba a poder llegar a equilibrar ese exceso de hígado, y es por lo que este bazo tenía que estar empezando a trabajar demasiado, ¿no? Y daba los problemas que incluso ahora iremos viendo, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, en cuanto a lo que es propiamente páncreas, pues decíamos que tenía evidentemente un control de la digestión, porque echaba otros productos para la propia digestión, pues la amilasa, etcétera, etcétera, e incluso después formaba ese páncreas endocrino, pues las sustancias de insulina y glucagón, unos para almacenar y otro para aumentar más el catabolismo, ¿no? Dependiendo de la necesidad que tuviese el organismo respecto a hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son las funciones que tiene según medicina natural, e incluso pues, también cualquier otra medicina, pues, en este caso pues, occidental, ¿no? O tradicional, que
que llaman ustedes, pero que había que estar un poco, todas estas funciones, digamos, que ocurren dentro, que se pueden evidenciar, pues también había que estar correlacionándolas con lo que supone ese meridiano externo. Entonces, ese meridiano externo, ya hemos dicho que está en la parte negativa empieza en la parte negativa del pie y acaba prácticamente en la axila, ¿no? Entonces tenía una serie de puntos que vamos a ir viendo ahora. Voy a poner por aquí. Entonces empezábamos con, vamos a ver, aquí. Eunberg, Tedó, Tebec, Gonzón, Sangu. Después teníamos, vamos a ver si se ve aquí bien los numeritos para que se vaya. Entonces, en ese sentido, pues aquí tenemos ese pie con ese dedo gordo, pues empezaba precisamente en la parte interna e iba ascendiendo, de tal manera que cualquier problema que nos puede ya empezar a surgir dentro de este pie, y sobre todo por esta línea de fuerza, de energía que sube, como decíamos, por este pie, pues ya nos va a ir evidenciando precisamente cualquier problema que puede producirse por esta línea energética de este bazo, ¿no? Entonces ahí empieza Eunberg, pues ya hemos hablado sobre una uña encarnada. Cuando una uña se empieza a encarnar, se empieza a infectar en ese sentido, pues significa que, bueno, ya de momento tenemos que estar pensando en que ese bazo páncreas, por su meridiano de energía, pues no está bien, hablando energéticamente, y luego ya iba ascendiendo. Pues estos juanetes, estos alus valgus que hemos dicho ya en algún otro programa, pues ya evidentemente nos tiene que decir también que este bazo algo está pasando, algún desequilibrio tiene energético, y sobre todo dependiendo de este otro meridiano que empieza también en el primer dedo, en el dedo gordo, en la parte más externa, como es hígado. Entonces, evidentemente, casi siempre, como decíamos aquí, ese control de la digestión va a coincidir precisamente con esos juanetes, esa uña encarnada. Algo está pasando en ese estómago, sobre todo en ese intestino delgado, algún problema hay con la digestión. Y si no, pues, bueno, cuando vayamos por la calle podemos ir mirando ya, sobre todo en verano, cuando llevan sandalias, ¿no? Pues, hombre, ahí ese señor, si somos capaces de ver cómo hay un juanete o hay una pequeña uña encarnada, pues ya podemos decir, así a grosso modo, que algún problema con la digestión tiene. Pues gases, eructos, algún tipo de eructo, digamos así, pues algún problema de esa espirosis, de esos quemazón, alguna digestión pesada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos subiendo, conforme vamos viendo estos puntitos, bueno, que tienen, esto es nombre original, ¿no? En coreano, tienen también su traducción, pero conforme vamos ascendiendo por este meridiano precisamente, pues ya nos va a ir digamos, cantando una patología muy peculiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya han oído hablar en otros programas, sobre todo meridianos y puntos, pues Gonzón, pues un punto importantísimo, pues para controlar ahí, ¿qué? Pues, lógicamente, pues ese bazo, ese hígado y ese corazón, ¿no? Pues un elemento antiinflamatorio importante. Pues Sangu, pues prácticamente igual, ¿no? Ascendiendo, pues ya vamos, por ejemplo, subiendo el punto Samunyo, 7, Lugok, 8, Pusa, 9, Eun Lunchon, 10,
Yolge, eso ya queda aproximadamente, ya va ascendiendo por esta zona del muslo, por la parte más interna. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues ¿qué ocurre? Pues con este meridiano de bazo-páncreas, desde una debilidad, una frialdad en esos tobillos, aunque es muy importante también su compañero estómago, ya hemos hablado sobre esguinces de tobillo, estos dolores, esta frialdad, ya no decimos nada sobre estas piernas, ¿cómo les diría yo?, hinchadas, pero un hinchazón como muy lechoso, pero que muchas veces vemos que unas piernas hinchadas, muy blancas, como si los adipocitos se reuniesen en globos haciendo como pequeñas montañitas, ¿no? Lo que se dice celulitis o algo así, ¿no? Tocamos y vemos ese signo de la fobia, ¿no? Cuando hacemos presión con un dedo y lo soltamos, tarda en volver a su situación normal, ¿no? Es lo que decíamos, el signo de la fobia. Y también con estos hinchazones damos en una pierna hinchada por una debilidad de este bazo, automáticamente sale un pequeño cardenal. Ese cardenal, cuando se rompe cualquier capilar y se extravasa esa sangre venosa, pues tarda mucho tiempo en que una de las funciones que cumplía este bazo era precisamente retirar partículas extrañas. Extraña significa que muchas veces cuando un hematíe se rompe, digamos así, o se extravasa o queda en un hematoma, pues eso se va yendo, ¿no? O sea, se va rompiendo lo que es en sí. Entonces ahí pues salen muchísimos elementos que forman esa célula y tarda bastante tiempo en ser retirados de esa circulación o donde no tiene que estar, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Otros puntos, ya empezaríamos con Jimun, Chunmun, de Hoen, Pusa, Bog Sindog, hombre, este punto es curioso porque cuando con los compañeros, cuando estábamos estudiando, era muy curioso porque nos explicaban que este era uno de los puntos del apetito, ¿no? Entonces yo recuerdo, cuando estudiaba un poquito de inglés, que dog era algo así como perro, ¿no? Digo, hombre, sin hambre ese perro no come, ¿no? Para acordarte un poco esas reglas mnemotécnicas tan tontas que los estudiantes nos hacíamos para recordar por algún detalle pues estos nombres que eran un poco extraños, ¿no? Entonces, sin hambre el perro no come, ¿no? Entonces, sin dog, ese punto del apetito, ¿no? Cuando ese enfermo pues tiene esa bacera que ya en un momento determinado pues ya está muy triste, muy melancólico, su energía vital de bazo fundamentalmente está trastocado ese sentido de o que no tiene hambre o que tiene una bulimia muy grande, ¿no? En ese sentido yo recuerdo ahora ese simple detalle, ¿no? Cheonge, Ñuñan, Yuyang, y el último punto, el Depo, ¿no? Depo, bueno, hemos ido haciendo un recorrido pues por toda esta cara interna del pie, de la pierna, del muslo, subiendo. Entonces aquí recordarán con estos puntos, a ver dónde están, Chunmun,
y puse aquellos puntos que significan la puerta de ataque o la conexión de los dos vientres, que precisamente pues venía a estar precisamente aquí, ¿no? Eran unos puntos muy importantes, precisamente, bueno, anatómicamente, cuando explicamos otra vez, anatómicamente, si abriésemos este muñequito, pues aquí coincide aproximadamente donde termina ese intestino delgado y empieza con ese apéndice y empieza a ascender la primera porción o el colon ascendente. Y es precisamente cuando, precisamente pues cuando ese intestino delgado, aunque estamos hablando ahora de bazo, ¿no? Pues tiene poca fuerza o está muy nervioso o tiene un calor de intestino grande, precisamente pues no tiene mucha fuerza, con lo que unido a que las heces tienen que ir salvando la gravedad, porque el hombre anda así, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tiene que ir ascendiendo por ese colon ascendente, luego transverso, descendente y luego ya a ir hasta el tramo final, ¿no? Entonces, en ese punto era importante cuando decíamos para el tema de esos dolores de apéndice, cuando decíamos una apendicitis crónica, sin fiebre, sin ningún tipo de infección, que a la vez, cuando hablamos de estos puntos precisamente, daba mucha más facilidad para que ese apéndice, que casi siempre, bueno, pues no lo quitan con cierta urgencia, pues ahí podía llegar cualquier bichito, por ese estancamiento de esas heces o de esas sustancias y automáticamente, pues bueno, daba esos dolores tan sumamente fuertes en ese punto de Magdalena que coincide precisamente con este meridiano de bazo. Y al igual que coincide, pues está aquí también su solución, ¿no? Cuando hablábamos de las abejas, bueno, y otros tratamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuántas veces recordamos esos dolores apendiculares que nos acompañan durante años y años, ¿no? Y hasta que en un momento determinado tenemos mala suerte, quizá porque en ese sistema inmunológico o ese sistema defensivo está un poco más deprimido, y es cuando nos da ese accidente, esa apendicitis aguda, que incluso, pues bueno, hay que ir rápidamente pues, a urgencias, porque si eso llega a romperse, esa capsulita con esas sustancias, digamos, tan antígenas, digamos así, pues puede pasar a lo que es a peritoneo, y por ahí tiene el camino libre, hacer una inflamación rápida y una infección rápida de todo ese, digamos, todo el amasijo de las tripas de ese peritoneo, y lógicamente pues la vida pues corre un serio peligro, ¿no?